Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres Bendita entre tú todas eres las entre todas las mujeres, y mujeres, bendito y es el bendito es el fruto de tu fruto de vientre tu Jesús. vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la ahora y hora de en la nuestra hora de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues si se acuerdan, bueno, una primera cosa antes de empezar, decirles que yo transmití a, a esta, no me sale la palabra, eh, bueno, aquí al Ateneo virtual, el curso como tal, y luego también les transmití un artículo que encontré en la página de internet que se llama Infocatólica, que es una página española en la que también participan pues, sacerdotes o personas católicos de Hispanoamérica. Entre otros, por ejemplo, está el padre dominico colombiano, ¿cómo se llama? Fray Jordi. No, es cierto, eso es de Fray Nelson. Eso, padre Nelson Medina, es que ahora con este calor aquí tenemos ya mucho calor. Y bueno, pues otras personas, ¿no? Y hay un sacerdote de la diócesis de Córdoba de España que se llama, es el padre don Javier Sánchez Martínez, que hace unos artículos muy interesantes sobre la liturgia. Es verdad que él se centra en Novus Ordo, pero me parece de un interés muy, muy grande. Y la semana pasada, creo, publicó un artículo sobre la orientación. Entonces yo se lo dejo pues a su lectura y me gustaría la semana que viene, Dios mediante, pues ya para concluir el curso, hablar de estas cuestiones, ¿no? Sobre todo en lo que concierne la reforma litúrgica. Y que nos dicen o oímos cosas que realmente no son, decir francamente. Pero bueno, yo creo que ese artículo es muy clarificador y yo se lo recomiendo que lo lean. También hay un artículo que salió hace unos días, también digamos, de un blog, porque este sacerdote que digo, tiene un blog y otro blog que es de Luis Fernando Pérez, que es un seglar español, también bastante interesante, en el que reproduce una conferencia, es decir, es un vídeo de una conferencia que se dio que no la dio directamente, sino que era escrita por el padre José López Calo, que en paz descanse, un jesuita español, que era musicólogo, y que da una conferencia muy interesante sobre, digamos, los porqués y los cómo y los cuándos y todo de la reforma litúrgica. Dice, porque él vivió en Roma durante el momento álgido de, digamos, de todo este movimiento que hubo de la reforma litúrgica. También se lo recomiendo. Es decir, como es público, yo pues simplemente se lo hago conocer si no lo han visto, porque les puede ayudar pues, a conocer un poco sobre la cuestión, y de eso y todas estas cosas intentaremos hablar Dios mediante la semana que viene. Bueno, ya dejando esta cuestión de lado, pues entramos en el tema. Y sería la segunda parte de la misa. Yo había distribuido la celebración de la Santa Misa en dos partes. La primera parte, recordamos, se llama, bueno, hoy llamada en la forma extraordinaria la antemisa o la misa de catecúmenos, y en la forma ordinaria pues sería llamada por liturgia de la palabra, etc. Bueno, la segunda parte, aquí hago un inciso porque hay una diferencia esencial entre la forma ordinaria y la forma extraordinaria. Como ustedes se acordarán, lo dejamos en la homilía y en el credo. Bueno, especialmente en el credo, la última parte. Sería la cuestión de la oración de los fieles. La oración de los fieles es verdad que en el misal de San Juan 23, el misal del 62, no aparece, o ni los anteriores tampoco, vamos. Pero ya se introduce en el misal del 65, digamos, como
porque se piensa que, bueno, pues esta oración de los fieles existía en la liturgia de la Iglesia primitiva, o había una forma, digamos, incipiente, y pues se introduce. Es verdad que la tiene que hacer el diácono, como verán ustedes que se hace en las misas papales, sobre todo en la Basílica Vaticana, cuando ustedes ven una misa retransmitida, pues ustedes lo verán, que es el diácono el que hace la oración de los fieles, o la canta. Bueno, en este caso, pues hacía así. Muy bien. Y en el misal renovado, digamos, reformado del 69, pues se introduce la oración de los fieles ya como, digamos, para todas las misas. Todos los días, con un formulario, y ahí la puede hacer pues cualquiera. Bueno, cualquiera, digamos, un fiel, ¿no? Digamos, no necesariamente un ministro, dado que muchas veces pues únicamente queda el sacerdote como el único, digamos, ministro que hay. En fin. Es verdad que tiene un orden específico, si ustedes se dan cuenta y si son atentos, hay un orden específico en la oración de los fieles, es decir, se reza por la Iglesia, por los pastores de la Iglesia, por los fieles, es decir, por el pueblo de Dios, tanto los fieles como los religiosos, por las necesidades del mundo, por una cuestión particular, de, digamos, una necesidad, etcétera. Es verdad que a veces se dan, pues, como en todo, se dan pues excesos, se dan, decir, pues se reza por la justicia social, y de la justicia social pasamos a, bueno, pues a toda una serie digamos, de nomenclaturas o de cuestiones más políticas que no tienen nada que ver con la oración de los fieles. Porque la oración de los fieles es de los fieles por la Iglesia, también por el mundo, pero las necesidades del mundo desde la óptica de Dios. Porque claro, nuestra oración es una petición a Dios, no simplemente aquí reclamar unos derechos sociales, porque eso forma parte de la política, que es muy legítimo, pero eso es la política. En fin. Pues nada, es verdad que hay algunos autores, como por ejemplo el don Andrés Azcárate, que él decía que, bueno, pues que resulta que, bueno, como les decía antes, ¿no? En la liturgia primitiva habría habido una oración de los fieles, y de hecho, cuando la forma extraordinaria, acto seguido, el sacerdote dice oremus, padre benedictino considera que es precisamente el oremus era la introducción a la oración de los fieles. Es una de las, digamos, de las interpretaciones a este oremus que para muchos parece un poco así como extraño. Bueno. Pasamos ahora a lo que es el ofertorio, es decir, el momento en el que la Iglesia ofrece los dones que van a ser consagrados. Y repito, la Iglesia ofrece los dones que van a ser consagrados. No es el momento de ofrecer pues el catecismo de la catequesis de los niños, de ofrecer pues frutas, de ofrecer, yo qué sé, en fin, muchas cosas, ¿no? Se ofrece juguetes, es decir, muy bonito todo eso, pero eso, digamos, no forma parte de la Iglesia, digamos, no forma parte de la liturgia como tal. Es decir, el ofertorio es eso. Se podría ofrecer también, que de hecho en la misa, muchos obispos, bueno, aquí en España, pues parece que andan muy interesados, ¿no? La cuestión de las colectas. Es decir, lo que los fieles ofrecen lo da la Iglesia, se lo da para las necesidades de la Iglesia. Necesidades del culto, necesidades para los pobres, etc. Bueno. Muy bien. En la forma extraordinaria pasamos, digamos, ahora echamos el vistazo a la parte, Dale. a la forma extraordinaria. Pues bueno, el ofertorio es, de hecho, la palabra ofertorio es la antífona que el celebrante reza y el coro canta. Una vez el celebrante dice oremus, digamos al principio dice oremus, y después el sacerdote por un lado reza y el coro, si hay misa cantada, pues canta esa antífona de ofertorio. Sin que sea una respuesta, es decir, es simplemente la antífona como tal. Junto con el gradual, que ya vimos, que está, digamos, en la parte de las lecturas, el introito, que está al inicio de la misa, y la antífona de comunión, que está después,
justo después de la comunión de los fieles, este texto tiene una temática determinada por la fiesta celebrada. Es decir, no es una canción tomada así al azar, y no, así que lo que es el propio de la misa, que llamamos, es decir, tanto el introito como el gradual, como el ofertorio, como la comunión, tienen digamos, en cierta manera, una temática que es, digamos, que las une y crea esa unidad, digamos, en la misa, es decir, porque no son cantos que se toman, ya digo, así, es decir, hay una cierta unidad. Y es por una fiesta, es decir, por ejemplo, para la Ascensión, para Pentecostés, etcétera, para una misa de la Virgen, una misa de Beata, en fin, todo esto. Bueno, el ofertorio, ofertorium, viene de ofrecer, es decir, la misma palabra lo dice. Y bueno, pues tiene una importancia subrayar que se ofrece la hostia y el cáliz. Es decir, el sacerdote ofrece la hostia y el cáliz. Dado que sobre el altar, como a lo mejor ustedes se han dado cuenta en la misa de la forma extraordinaria, el sacerdote deja la hostia que se consagra encima del corporal, en la parte central o digamos más cercana al sacerdote, y el cáliz más hacia, digamos, hacia lo que es la cruz o el sagrario. De hecho, la patena que ha sostenido la hostia previamente, es decir, hay que sostenerla en algún recipiente, bueno, pues es la patena. Esta patena es situada bajo el corporal en el lado derecho, en la misa rezada o en la misa solemne, allí cuando hay un ministro, digamos un subdiácono, es sostenida por el subdiácono, bajo el velo humeral hasta el paternoster, hasta el Padre Nuestro. El sacerdote se ofrece a sí mismo y nos asocia a su ofrecimiento en la oración que realiza inclinado, que es la oración in spiritu humilitatis et in animo contrito, que se traduciría por el espíritu humillado y el corazón contrito, podamos ser acogidos por ti, Señor, y que nuestro sacrificio se cumpla hoy en tu presencia, de tal manera que que te sea agradable, Señor Dios. Es decir, aquí vemos digamos, no hacen falta más palabras, es decir, la razón del ofertorio está ahí presente, es decir, que nos ofrecemos, tanto el sacerdote como el pueblo, se ofrece a Dios, y ofrecemos esas ofrendas, ese pan y ese vino, para que sean agradables a Dios y que sean en su presencia. Tanto las palabras que recita el sacerdote en el ofertorio como del pan como del cáliz, el aspecto de ofrecimiento de las especies para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, digamos, muestran de una manera inequívoca nuestra unión mística a esa ofrenda, es decir, no es solo la ofrenda del sacerdote, sino de todo el pueblo de Dios, y en particular de los fieles que están ahí presentes. De hecho, hay que remarcar que en las oraciones que el sacerdote recita en el ofertorio, tanto de la hostia como del cáliz, dice, en la de la hostia dice, en el pan dice, suscipe sancte pater, suscipe, recibe. Recibe porque nosotros te ofrecemos, se entiende. Y en la del vino, oferimus tibi, te ofrecemos. Como verán, en la forma ordinaria, y eso voy a comentarlo después, pero ya lo avanzo, de hecho, desgraciadamente, ese concepto del ofrecimiento no aparece expresado, por lo menos no aparece expresado de manera, ¿cómo decirlo?, expresa, digámoslo así, valga la redundancia. Aunque entendemos que se haga, pero las palabras no concuerdan con la acción, desgraciadamente. Y de hecho es una cosa que es como decir, esencial en la liturgia, que las palabras concuerden con la acción. Y eso es, ya digo...
Ay, espere, Fray Jordi, creo que se apagó su micro, pero... Listo, perdón, ¿Ya? ya. De acuerdo. Decía que digamos, lo esencial en la liturgia es que la voz concuerde con la acción. Como dice San Agustín o dice San Benito después en la regla, San Agustín es, nuestro padre San Agustín es previo a él, que la voz concuerde con el corazón, es decir, con la mente. Es decir, no se puede dar una discordancia en ese sentido. Entonces, si decimos que estamos haciendo el ofertorio, ofreciendo, lo que se dice, las oraciones tienen que ser, digamos, decirlo, vamos, de manera clara y explícita. Bueno, en las misas dominicales seguimos estando en la forma extraordinaria. En las misas dominicales y solemnes el celebrante inciensa las ofrendas primero, después el altar y es a su vez incensado. Y posteriormente se inciensa a los ministros y a los fieles. Posteriormente a ello, el sacerdote procede al lavabo. Lavabo es, por la palabra lavabo domine, digamos el inicio del salmo, es decir, el rito tanto espiritual como práctico, porque bueno, previamente el sacerdote ha tenido en sus manos el incensario y ha podido ensuciarse, digámoslo así, pero también tiene ese aspecto espiritual, es decir, que el sacerdote en ese momento lava sus manos para poder tomar digamos, el cuerpo y la sangre de Cristo con sus manos, es decir, tiene que purificarse lo más posible físicamente, ¿no? Mientras el sacerdote lleva a cabo esta acción del lavabo, recita el Salmo 25 en su totalidad. Es el Salmo 25, que inicia por lavabo, internocent manus meas, etc. Lo dice todo el Salmo. Por eso ha quedado, digamos, la expresión lavabo. Incluso en la forma ordinaria se suele decir es el lavabo, el momento del lavabo. Aunque vamos a ver que no se emplea la misma, no se utiliza ya el salmo como tal, sino simplemente digamos, un versículo, ¿no? Una frase. Bueno, pasamos a la forma ordinaria. En la forma ordinaria el ofertorio cambia tanto en las palabras, dado que se adopta una fórmula de bendición judía, es decir, se quitan las palabras de la forma extraordinaria, tal cual, y se añade, bueno, pues una bendición judía del pan y del vino, muy bien, en fin, pero no estamos hablando de una bendición, estamos hablando de un ofrecimiento. De hecho, entre paréntesis, el cardenal Sará hace ya tiempo propuso muchas cosas que, bueno, desgraciadamente los sacerdotes y los obispos no realizan, pero bueno, eso ya es una cuestión más subjetiva. Pero propuso que en las sucesivas ediciones del misal se pudiera introducir el ofertorio de la forma extraordinaria, en el misal de la forma ordinaria, es decir, que fuera una de las posibilidades que hubiera. Es decir, y creo que eso sería muy positivo, porque eso da la posibilidad al sacerdote de elegir entre una de las dos formas, que creo que eso bueno, crea una riqueza y sobre todo da al ofertorio, digámoslo así, su carácter real de ofertorio. Bueno, pues ya digo esto, ¿no? Y otra diferencia es que el sacerdote, digamos, la hostia que va a ser consagrada, la hostia grande, digamos, la que el sacerdote toma en sus manos, en vez de dejarla encima del corporal directamente, lo deja siempre en la patena. Es decir, durante toda la misa, la hostia va a estar en la patena. Y no va a haber movimiento de patena ni nada por el estilo. La incensación de las ofrendas, en principio, se puede llevar a cabo como la forma extraordinaria, es decir, la forma extraordinaria tiene una manera de hacerse, con una serie de círculos concéntricos, con una serie de cruces que señalan, digamos, centralizan el ofertorio en pues las ofrendas, precisamente. Aunque algunos liturgistas propugnan que la forma de incensar las ofrendas no puede efectuarse como hasta entonces y que se debe hacer de otra manera, que es más simplificada, que es pues como se inciensa al sacerdote, se inciensa al pueblo, se inciensa luego en la consagración, es decir, con unas formas, es decir, dadas en forma, digamos, triple,
con un número y etcétera. Bueno, es decir, como de hecho no habría una obligación como tal de hacer de una manera o de otra, pues creo yo que, bueno, de hecho, por lo menos aquí en España, he visto sacerdotes pues, haciéndolo de esta manera, es decir, tal y como se hacía previamente, sin que por ello no haya ningún menoscabo, ningún problema, ni ninguna denuncia, ni nada por el estilo. Bueno, en lo que se refiere al lavabo, el sacerdote recita una fórmula que es más breve. Yo aquí, en el texto que les he compartido, ahí tuve un pequeño error. De hecho es, lávame domine, ab iniquitate mea, et a peccato mundame. A peccato meo mundame. Eh, lávame, Señor, de toda iniquidad mía, y de todo pecado mío, límpiame, ¿no? Dice únicamente eso. Bueno. Volvemos a la forma extraordinaria. En ese momento, una vez el lavabo, el sacerdote se gira hacia los fieles para invitarles a la oración y reza la oración secreta. Secreta podría denominarse así por el hecho de que se recita en secreto, como tantas otras oraciones durante la misa, ¿no? Pero parece que viene más bien de secernere, del verbo secernere en latín, que querría decir separar. De ahí, por ejemplo, ustedes tienen la palabra sacerdote, es decir, que viene de ese campo semántico. Sacerdote es el que está separado para celebrar el culto divino, de hecho. O sacrificio. El sacrificio es aquello que se separa para ofrecerse a Dios. Es decir, ya no puede tener un uso puramente mundano, digámoslo así, ya ha sido separado. De hecho, el ofertorio en sí conlleva esa idea. Es decir, lo que se va a utilizar, digamos, en un uso normal, se separa para ofrecer a Dios. Se utiliza únicamente para lo divino, para el culto divino. Puede entenderse que esta oración secreta, la oración del ofertorio, digamos el canto del ofertorio y la oración, y se reza una vez se han separado las ofrendas, dedicándose a Dios. Pasamos a la forma ordinaria. Permítanme que haga aquí este movimiento, no les quiero marear. Una vez el sacerdote ha ofrecido el pan y el vino, ha incensado las ofrendas, una misa solemne, ¿no?, en la que hay incienso, y se ha lavado las manos, ha hecho el lavatorio de manos, invita a los fieles a la oración con el mismo texto que la forma extraordinaria, aunque dicho totalmente en forma alta, digamos en voz alta. Orate fratres, orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Pues los fieles responden que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, etc. En la forma extraordinaria, el sacerdote únicamente dice, ahora me falta, la primera parte, las primeras palabras, y luego él continúa en secreto. Digamos en seguidamente se recita o canta la oración sobre las ofrendas, en la forma ordinaria. Volvemos a la forma extraordinaria. Entramos en el prefacio, que es la parte de la misa en la que se ofrece la víctima, es decir, el centro mismo de la celebración, momento en el que la atención debe ir reforzada hacia el milagro que se va a llevar a cabo de la transubstanciación. El prefacio consta de 3 partes, y esto tanto la forma extraordinaria como la forma ordinaria. Es decir, los prefacios en sí contienen, digamos, el mismo principio, ¿no? Al principio hay un diálogo introductorio común a todos los prefacios, el Dominus vobiscum, cum spiritu tuo, sursum corda, ahí vamos a Dominum, etc. En este momento el sacerdote ya no se vuelve más hacia los fieles, es decir, la acción está centrada sobre lo que se está realizando en el altar. Ya digo que el sacerdote se mantiene orientado, dado que toda la acción que va a seguir debe centrarse única y exclusivamente en el altar. El cuerpo del texto, es decir, la parte central del texto en el que se desarrolla el contenido de la fiesta que se celebra, dando gracias a Dios
dando a Dios gracias por los beneficios recibidos de la creación, de la encarnación, de la redención, por la Virgen Santísima, y las gracias recibidas, o digamos las maravillas digamos, que hay a partir de ella, a través de ella, de los santos, los santos apóstoles, los mártires, los confesores, etc. Y la alusión a la corte celeste que se une a la voz del pueblo de Dios en ese momento. El prefacio culmina con la recitación o el canto del Sanctus, cuya primera parte, es decir, la dividimos en dos partes. La primera parte es tomada de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 6, versículo 3, esa visión que tiene Isaías celestial, en la que ve a los ángeles, bueno, a todos los que están en el cielo, cantando, santo, es 3 veces santo, el Dios 3 veces santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. La segunda parte es tomada del Salmo 117 y del Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 9, bendito el que viene en nombre del Señor. Por un lado, la primera parte es una confesión de nuestra fe en la unidad de Dios y la Trinidad de personas, y por otro lado, la segunda parte está dirigida al Hijo de Dios, que por nosotros se ha encarnado. Al rezarlo, el acólito toca la campanilla para advertir a los fieles de que se deben arrodillar, dado que inicia el canon en ese momento. Bueno, en la forma ordinaria, pues qué decirles, es decir, que aquí no hay ningún cambio. No sé ustedes en Hispanoamérica, pero en España, por ejemplo, en muchos lugares, en el momento del Sanctus, al inicio, también se toca la campanilla que avisa a los fieles para que se arrodillen. O algunas veces es justo después del Sanctus, ¿no? Al inicio del canon, tal cual, ¿no? Bueno, volvemos a la forma, nos mantenemos en la forma extraordinaria, ha habido esta pequeña excursión. El canon se puede dividir en las siguientes partes. La primera parte, lo que es el Teigitur, la primera parte, que es el ofrecimiento de la oración por intenciones generales, seguido del memento, es decir, de acuérdate, recuerda, de los vivos y del comunicantes o mención de los santos, en comunión con, etcétera, los santos que vienen descritos en el canon en esta primera parte. Se recomienda a Dios los dones presentes en el altar y se pide que los bendiga y los acepte en nombre de la Iglesia. Esta es la primera aplicación del fruto general de la misa. El primer memento que se realiza es una aplicación más especial o particular hacia determinadas personas de la Iglesia militante, es decir, por los vivos o por las intenciones particulares. Téngase en cuenta que precede inmediatamente la lista de los santos del comunicante, es decir, aquí vemos en cierta manera y luego ya se perfecciona con la segunda parte digamos, de este díptico del canon, en el que aparece esta segunda parte, el memento de los difuntos y esta segunda lista de santos. Y vemos claramente cómo hay esta unión, ¿no?, de la Iglesia triunfante con la Iglesia militante y la Iglesia purgante. Es decir, hay esa unión total de la Santa Iglesia en la celebración de la Santa Misa y viene explicitada en este momento del canon. Un segundo momento, ¿no?, podríamos decir que es el Ang Igitur y Quam Oblationem, yo digo los inicios de las dos oraciones que vienen, ¿no?, recomendando a Dios Padre que acepte la oblación de buen grado. Tras haber interrumpido la oración del Te Igitur para intercalar esas oraciones e intercesiones de las intercesiones particulares, el memento, digamos, por los vivos y del comunicante, es decir, de esta parte de esta intercesión por los santos, pues el sacerdote continúa con el Ang Igitur y pide que Dios acepte la oblación ofrecida a título de servidumbre, de él y de los ministros, así como de todo el pueblo de Dios, el pueblo cristiano. Quam oblationem tiene por objeto pedir la gracia sacramental de la transubstanciación de las especies eucarísticas. Seguimos con el qui pridie, que es la tercera parte y la parte central,
y es el relato de la institución y el rito de la consagración. El celebrante se limpia delicadamente las yemas del pulgar y del índice sobre el corporal, y tras cada una de las consagraciones, el sacerdote se arrodilla para adorar y hace la elevación para mostrar a los fieles el cuerpo y la sangre de Cristo. El segundo momento sería el Unde et Memores, o conmemoración de la muerte y la resurrección del Señor. Supraque, o evocación de los sacrificios bíblicos, es decir, la rememoración del sacrificio de Abel, del sacrificio de Abraham y del sacrificio de Melquisedec. Estos grandes sacrificios que aparecen en el Antiguo Testamento y que son una prefiguración lejana de este sacrificio de Cristo en la cruz y que en ese momento estamos, digamos, viviendo de manera contemporánea. La otra parte, digamos, sería otra oración dentro de esta cuarta parte, sería el Supplices te rogamus, confiando el sacrificio al ángel del Señor, que con su mano lo lleve hasta el altar celeste. Es decir, es esta comunión del altar terrestre con el altar celeste, y este ángel del Señor, que es el que va a subir esta ofrenda, se pedimos que suba esta ofrenda y que la haga presente en el altar del cielo. La quinta parte sería el memento de los difuntos, es decir, este segundo díptico del canon. Hemos tenido el primero de los vivos y el segundo de los difuntos. Nobis quoque, que son como y estas dos oraciones serían como eco del memento. Y después la intercesión de los santos, de una segunda lista de los santos. Tengan presente que esta lista es importante, porque se nombran a los apóstoles, se nombran a los mártires de la primera iglesia y a los primeros romanos pontífices. Además, es decir, dentro de los mártires pues tienen vírgenes, tienen confesores, etc. Es decir, que digámoslo así, que en esta lista de santos incluso estaría la iglesia en su totalidad representada. Pues ahí está toda la estructura de la iglesia representada. La sexta parte sería el perquem, o doxología solemne, que se acompaña de una serie de cruces que el sacerdote hace sobre las especies. Y con el perquem omnia se concluye el canon. Esta doxología se acompaña por toda una serie de señales de cruz que se realizan sobre las especies y que se completa con una pequeña elevación y se culmina con el amén final. Y ya, digamos, el canon concluye en esa parte. Si pasamos a la forma ordinaria, habiendo hecho la descripción de la forma extraordinaria del canon, volvemos a esta forma ordinaria. Y como sabemos, la forma ordinaria cuenta con una serie de plegarias eucarísticas. Y si bien no es el momento de hacer un juicio de valor sobre estas, nos vamos a centrar sobre la primera, que es el canon romano. La estructura es como la forma extraordinaria, es decir, la misma forma, es decir, la misma estructura, aunque varía en la supresión de todas las señales de cruz que el sacerdote realiza a lo largo del canon. Es decir, la gran mayoría, sobre todo después de la consagración, desaparecen. Por otro lado, el sacerdote dice en voz alta toda la plegaria eucarística, al contrario de la forma extraordinaria. Y por otro lado, hay varios puntos de distinción, como son las mismas palabras de la consagración y la doxología que concluye el canon, que han variado, no en su sustancia, digamos, no en su esencia, sino en algún elemento de la forma. La semana que viene, Dios mediante, pues podríamos hablar, o me gustaría también, digamos, tratar la cuestión de las palabras de la consagración, que si ustedes se dan cuenta hay ciertas variaciones, es decir, hay una parte que es omitida en la forma ordinaria, pero no la parte central, digamos, lo que es la consagración como tal, es decir, las palabras mismas del Señor, que a juicio de la Iglesia son las esenciales para que se dé la consagración. Aunque es verdad que podemos decir que por qué omitir esas palabras que siguen, que digamos que aparecen
en la forma extraordinaria, ¿no? O también podemos decir, en la parte de la doxología hay ese cambio, ¿no? Súbito, que uno no entiende tampoco demasiado por qué. Y de hecho en España, no sé si en Hispanoamérica, da a la confusión de que los fieles digan las palabras de la doxología con el sacerdote. Menos en una época estuvo la moda de que las señoras, pues, o los señores también, en la Santa Misa, pues, dijeran las mismas palabras, el por Cristo, con Él y en Él, es decir, junto con el sacerdote, cuando de hecho hay un amén final que es el amén, digamos, no los fieles, digamos, que decimos ese amén, digamos, para sellar esa acción, ¿no? En fin. Pues eso es, digamos, unos elementos que ahí pues están un poco ahí, que son un poco más discordantes, ¿no? Volvemos a la forma extraordinaria. Llegamos al momento de la comunión o participación del sacrificio. El Padre Nuestro, el Pater Noster, la oración que Cristo nos enseñó, es recitada por el sacerdote, al cual los fieles se unen en la parte final, en el Sed liberanos amado. Esta forma de recitar el Pater Noster podríamos considerar que se emparenta de la liturgia monástica, sobre todo la liturgia de San Benito, tal y como está descrita en su regla, y que esta se realiza durante el oficio divino, es decir, el abad recita el Pater Noster, inicia al principio, después continúa en silencio y al final la comunidad responde con el Sed liberanos amalo. Bueno, el sacerdote, el celebrante, perdón, acto seguido parafrasea la última parte del Pater Noster, rogando a Dios que nos libre de los males pasados, presentes y futuros, que nos dé la paz en esta vida y el vivir siempre libres de pecado. Esta prolongación del Pater Noster, llamada por los liturgistas embolismo, se hace como nexo, digamos, entre el Pater Noster y el gesto de la paz. De hecho, el sacerdote, una vez terminada la plegaria, toma con la mano derecha la patena, que estaba debajo del corporal, que besa, y hace reposar digamos, desliza bajo la hostia consagrada. Este beso es interpretado como un gesto primitivo de paz, porque la paz que el sacerdote daba a los fieles se transmitía a través de la patena y a la asamblea. Bueno, es decir que, digamos, en la forma extraordinaria tenemos el rito, digamos, que por ejemplo se lleva a cabo en los monasterios o en los conventos de religiosos o religiosas, etcétera. Y es que la misa solemnes, ahí donde hay, o las misas, sí, vamos, donde hay ministros, un diácono, un subdiácono, el sacerdote da la paz al diácono y este da a su vez la paz al subdiácono. El subdiácono da la paz a los ministros, es decir, y esta paz se va dando de manera progresiva y de unos a otros. Y no es de todos a todos, sino de unos a otros, que es como se da la paz. Es decir, nosotros recibimos la paz de Cristo a través del sacerdote y la comunicamos a otro. Entonces, se da pues con lo que llaman los franceses la colada, es decir, el que da la paz pone las manos encima de los hombros del que va a recibir la paz y el que recibe la paz pone las manos por debajo de los codos. Ese es el gesto de la paz, el ósculo de la paz es eso. En otros sitios pues hay digamos, un toque, digamos, ahí físicamente se toca con la cabeza del otro, para, digamos, señalar un poco más esa proximidad más, etcétera. Bueno, en la forma ordinaria. La forma ordinaria, el celebrante recita o canta con los ministros y los fieles el Padre Nuestro. No existe una explicación como tal del hecho de que la oración tenga que ser rezada al unísono por todos. Podemos deducir que se considera, digamos, de una explicación, digámoslo así, entre comillas, más eclesiológica, que tal y como el hecho de que es la oración que el Señor nos enseñó, todo el pueblo la debe rezar también. Bueno,
Es verdad que, contrariamente a esta obligación, algún autor defiende que en la forma ordinaria podría hacerse con el usus antiquor, es decir, que sea el sacerdote el que recite el Padre Nuestro. Esta opinión yo la he encontrado en un libro que está en la bibliografía que les compartí en las primeras sesiones, la primera sesión creo que fue, que está en francés y es el francés sería el Ceremonial de la Sainte Messe y es del padre Mutel. Está en la bibliografía, ya digo, y es muy interesante esa remarca, ¿no? Porque, bueno, podría ser tomada en cuenta. Como les he dicho, la hostia consagrada ha sido la que, digamos, que el sacerdote ha tomado en sus manos durante la consagración. Ha permanecido todo este momento en la patena, la cual ya no se sitúa, bueno, ya no hace falta situarla, pues ya estaba situada, ¿no? Volvemos a la forma extraordinaria. Bueno, y el momento de la paz, que aquí no he puesto, bueno, lo comentaré después, porque ahí les pongo una remarca. O mejor, se lo digo ya. Creo, a mi entender, que en la forma ordinaria el sentido del ósculo de la paz se ha perdido, o en mayor parte, o en gran parte, o en muchos lugares. No quiere decir que en todos lugares se haya perdido. Es verdad que, bueno, pues una explicación podría ser que en nuestra cultura, por ejemplo, aquí más mediterránea, ¿no? O más hispana, más latina, bueno, pues hay una gran, ¿cómo decirles? Gran importancia a el hecho de, ¿cómo decirles? Tocar a la otra persona, es decir, manifestar a la otra persona de manera táctil, física, digámoslo así, nuestra proximidad, nuestra estima, nuestro cariño, nuestro amor, etcétera. Claro, el momento de la paz, el ósculo de la paz no es el momento de felicitar el cumpleaños a alguien, ni la fiesta de el santo, momento digamos, de tener un pequeño comentario burlesco o etcétera, humorístico. No, es decir, es la paz que recibimos de Cristo que nosotros transmitimos a los demás. Ese es el sentido del ósculo de la paz. Y atravesar la iglesia para dar la paz, pues no sé, no tiene ningún sentido. Incluso en la nueva edición del Misal Romano, aquí en España, se insiste en que la paz se dé a la persona o personas, con mucho, decir, el que está a un lado o el que está al otro, pero ya está. E incluso que se pueda, el ósculo de la paz como tal, se pueda, a las personas que están en cierta distancia, o yo los tengo a una cierta distancia, que se pueda cambiar por un simple gesto de cabeza, es decir, una especie como de asentimiento, es decir, para señalizar, bueno, pues el hecho de mi cercanía hacia esa persona, ¿no? El darle la paz de esa manera, un poco lejana, pero bueno. En fin. De hecho, el ósculo de la paz no es obligatorio en la misa. Eso hay que tenerlo en cuenta, que no es un elemento obligatorio. No estamos obligados a día sí, día también, misa de semana, misa solemne, misa de... No. Y que no es obligatorio. Y eso los sacerdotes tendrían que tenerlo en cuenta también. Bueno, pasamos a la forma extraordinaria. El celebrante fracciona la hostia. El rito, que antes tenía un marcado sentido práctico, que de hecho en el rito hispano-mozárabe pues tiene un sentido porque la forma que se consagra es una forma de mayores dimensiones y se fracciona en un cierto número de partes. No sé si son 7, creo, en fin, no sé, ahora no sé exactamente. Pero bueno, hoy en día, digamos, o en la forma extraordinaria, o la forma incluso ordinaria, adquiere una significación más teológica y espiritual, y es la estrecha unión que debe reinar entre los cristianos alimentados por la Eucaristía, es decir, ese pan, digamos, partido. Es que a mí estas expresiones a veces me crean cierta... porque se escuchan en ciertos ambientes, y de hecho no es un pan partido como el pan que comemos al mediodía, ¿no? O en el almuerzo, o en la cena, o cuando lo pedimos para el desayuno, no. Es decir, no es el pan tal cual, es el cuerpo de Cristo. Bajo las especies del pan, ¿de acuerdo?
pero no es el pan tal cual. Pero bueno, como hacemos el gesto y repetimos, digamos, gestualmente el gesto que Cristo hizo en la Sagrada Cena, pues nosotros lo repetimos. En España, ya digo, no sé en Hispanoamérica, porque no conozco tanto esa realidad, ya me gustaría conocerla más. Aquí ha habido algún sacerdote que el gesto de la fracción del pan la ha realizado justo en la consagración. Y eso es como decir, podría hacer nula esa Eucaristía, porque es decir, no está realizando los gestos en el momento que la Iglesia le pide. Es decir, fraccionar el cuerpo de Cristo en ese momento, es decir, no tiene ningún, en fin, no tiene ningún sentido, francamente. En fin. La mezcla, la micción, que llamamos en un lenguaje un poquito más culto, de la partícula de la hostia que el sacerdote separa y la introduce en el cáliz, significa la separación del cuerpo y del alma de Jesucristo efectuada en el Calvario y renovada en la consagración, y que se vuelve a reunir en la consagración. El celebrante, inclinado profundamente, reza 3 veces, mientras que el coro y los fieles cantan, por su lado, el Agnus Dei, el Cordero de Dios. Agnus Dei, ¿por qué? Bueno, Agnus Dei, esa expresión, como ustedes sabrán, aparece en el Evangelio de boca de San Juan Bautista, y lo tenemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 36, cuando dice a sus discípulos, Ecce Agnus Dei, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De hecho, muchas veces tenemos a San Juan señalando con el dedo a nuestro Señor representado, es decir, pues está una representación de ese momento, ¿no? Jesucristo es el Cordero de Dios, Cordero, que por la dulzura e inocencia de su vida, y más aún por haberse hecho víctima propiciatoria por nuestros pecados. El ósculo de la paz, yo me he colado, lo he dicho antes, pero bueno, aquí aparece, lo digo aquí, aparece como signo de reconciliación, de unión de fe y de confraternidad, ese sentido del ósculo de la paz. Y como les he dicho, no es de otra cosa, ni de mis felicitaciones, ni de otra cosa, no, es eso. Nuestra reconciliación, nosotros con los otros, de nuestra unión de fe, estamos unidos por la misma fe, y el espíritu fraterno, que debe reinar en los cristianos. Y de hecho, los paganos en los primeros siglos de la Iglesia decían de los cristianos, porque veían en ese gesto de la paz, decían, mirad cómo se aman los cristianos. Y ese gesto de la paz era, digamos, la materialización de esa realidad. Bueno, la comunión del sacerdote se lleva a cabo en silencio, el sacerdote recitando en voz baja las diferentes oraciones que realiza, que tiene prescrito de hacer. Con sumo cuidado comulga, guardando un breve momento de oración. Sigue la comunión de los fieles, precedida de un tercer confiteor. Es verdad que a partir del misal del 62 podría considerarse que ese confiteor no es obligatorio como tal. Aquí en España la costumbre se ha mantenido en la forma extraordinaria de tenerlo, es decir, de que el sacerdote lo haga. Es decir, el sacerdote se gira un poco hacia los fieles, no totalmente, es decir, que no se vuelva hacia los fieles, porque de hecho está la Eucaristía presente, está nuestro Señor ahí, es decir, está el Santísimo ahí. Entonces el sacerdote no se puede volver, pues si no le estaría dando la espalda, para que vean lo importante de las orientaciones y de los gestos en la liturgia. Y de hecho este confiteor, pues para preparar de manera más inmediata a los fieles a recibir ese inmenso don que es el cuerpo de Cristo. Los fieles se arrodillan y comulgan en la boca como niños que debemos ser alimentados por nuestros padres, nuestra madre, nuestros padres nos han alimentado de esa manera, nos han dado el alimento. Por nosotros como hijos de Dios recibimos el alimento en la boca. Y de rodillas para significar de manera más visual, material y real nuestra adoración hacia el cuerpo de Cristo.
Como yo no sé si les comenté, y me pareció chocante en el sentido por decir, fíjense qué manera, ¿no? Es decir, los anglicanos de la High Church o de una parte de la High Church que, por ejemplo, no aceptan el ministerio de mujeres, es decir, que únicamente aceptan el ministerio de hombres. De hecho, entre paréntesis, hay diócesis que tienen una señora obispo a la cabeza de la diócesis y deben tener un señor obispo al lado, porque claro, para administrar esas parroquias, digámoslo entre comillas, disidentes, pues necesitan un obispo, porque claro, es que si no, ahí no es posible otra cosa, ¿no? Bueno, pues los fieles comulgan de rodillas y en la boca, por supuesto, claro. E incluso en Estados Unidos, una iglesia luterana, los fieles tenían un comulgatorio y los fieles comulgaban, o incluso aquí en Europa, en alguna iglesia nacional de estas luteranas que han guardado pues toda la forma externa, yo no sé si es Suecia o Dinamarca, no es una de estas, exactamente igual. Y claro, la cuestión es, digámoslo así, podríamos tratarlo como algo gracioso, porque diríamos, ellos están comulgando y están adorando una ausencia. Y allí Cristo no está presente, porque ellos no son sacerdotes, y como no tienen sacerdocio, pues ahí Cristo no está. Y allí la Iglesia non supplet, porque no puede suplir en esa materia. Y nosotros católicos, desgraciadamente, pues tenemos estas maneras o estas posiciones que realmente denotan pues una falta de adoración o de devoción hacia nuestro Señor mismo que está presente en la Eucaristía, ¿no? Y ya digo, estos luteranos, estos anglicanos manifiestan esa devoción tan grande, esa adoración, y nosotros pues aquí pues nada, ¿no? En fin. Bueno, ya estamos aquí en la comunión de los fieles, ya les digo. En la misa cantada, el coro canta el canto de comunión, es decir, la antífona de comunión, cuyo texto es recitado por el celebrante una vez que se ha llevado a cabo las abluciones y purificado el cáliz y la patena, así como el corporal, es decir, por si ha habido alguna partícula que haya quedado desprendida, digamos, durante la parte de la misa, ¿no? Digamos, esa parte de la misa. Dado que la Santa Misa no es un espectáculo ni una reunión social, los asistentes no pueden retirarse a su guisa. Es decir, en ese momento yo ya he comulgado, pues yo ya puedo irme de la misa. No, la misa es del principio hasta el final. De hecho, antiguamente en las iglesias, sobre todo en las catedrales, y yo eso lo he visto en una iglesia parroquial hoy en día aún, cuando inicia la Santa Misa, las puertas de la iglesia se cierran. Es decir, ahí ya no puede entrar nadie más. Y bueno, evidentemente no puede salir nadie más hasta el final de la misa. Bueno, es una cuestión. Es por ello que la Iglesia determina que la misa finaliza con el envío, con el ite missa est, tras la oración de poscomunión y la bendición final. Teóricamente, no es que finalice en ese momento como tal, es decir, porque luego tenemos el Evangelio, el segundo Evangelio, el último Evangelio, vamos. Pero el ite missa est es el envío, que se puede traducir por id, pero en un id de iros y ya os olvidáis de todo hasta la semana que viene. Y no, es decir, lo que habéis vivido aquí lo tenéis que vivir, o celebrado aquí lo tenéis que vivir durante toda la semana, durante todos los días, en vuestras casas, con vuestras familias, con vuestras amistades, en vuestro trabajo, en los estudios, ahí donde estéis. Es ese envío de Cristo, que nos recuerda el envío de Cristo, creo que es en San Marcos, en San Mateo, de ir y anunciar el Evangelio y bautizar. Es decir, no simplemente, bueno, pues somos cristianos, pues muy bien y ya está. No, hay un envío y hay un compromiso del cristiano. Pero un compromiso no político, sino un compromiso social, es un compromiso real, total del cristiano. Bueno, tras la bendición el sacerdote se vuelve al lado del Evangelio, es decir, a la parte, si miramos hacia el altar, a la parte izquierda, para el último Evangelio, que es el prólogo del Evangelio de San Juan.
el cual es un compendio de nuestra fe en Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, que se nos ha hecho presente en la Eucaristía. Es decir, sería casi como un compendio total de nuestra fe como cristianos, es decir, un resumido. De hecho, inició esta recitación o digamos, de este último evangelio, inició como una devoción de los sacerdotes. Es decir, la misa no acaba tal cual y se corta y se acabó. No, la misa debe tener un momento posterior digamos, de oración personal, digamos, de ser conscientes, de contemplar ese misterio que hemos celebrado en los minutos previos. Y para los sacerdotes en esa época, pues en la Edad Media, etcétera, pues era eso, el Evangelio de San Juan. Es verdad que había una gran devoción por el prólogo de San Juan. Y después los fieles pues deseaban también poder escuchar el Evangelio, ese Evangelio, para ellos también nutrirse de esa doctrina del prólogo del Evangelio de San Juan. Después están las oraciones al pie del altar, es decir, a Nuestra Madre Santísima, al Arcángel San Miguel, etcétera, ¿no? Aquí en España y en Bélgica había una oración por el rey, etcétera. Bueno. En la forma ordinaria, y con esto ya acabo. El sacerdote comulga en silencio y acto seguido, teóricamente, ¿no? Tras unos instantes de oración silenciosa, se distribuye la comunión a los fieles. Mientras tanto, la praxis, digo, no la, o la costumbre, digámoslo así, es de cantar un canto que tenga que ver por lo menos con la Eucaristía, ¿no? Generalmente, un canto eucarístico, bueno, aquí en España, pues la conocida, que ya yo creo que nadie canta ya, es Tú has venido a la orilla, ¿no? Es decir, que esa canción está ya tan escuchada y tan mascada que ya es imposible escucharla, ¿no? Porque ya hace daño a los oídos. Hay canciones, es verdad, hay cantos que tienen un contenido, digamos, eucarístico real, pocos. Y es verdad que ahí pues, han introducido toda una serie de cantos, incluso se han tomado cantos de las comunidades evangélicas, por ejemplo, así de un tipo más carismático, etcétera, ¿no? Claro, ellos no tienen la Eucaristía, es decir, bueno, está muy bien, ¿no? Pero Jesús, yo te siento, yo te amo, en fin, está muy bien eso, pero la Eucaristía no es únicamente eso. Me parece triste que digamos, un tesoro, como alguno podrá, digamos, asentir, ¿no? Porque lo conoce, creo, es que se publicó un graduale simplex para las misas en las parroquias, un graduale simple, digamos, unas melodías muy sencillas, y ese graduale simplex pues, se perdió en el baúl de los olvidos, desgraciadamente. Y no ha habido, yo lo digo digamos, por lo menos en lo que es lo que corresponde a España, la península ibérica, no ha habido un retomar los textos propios de la misa, que están en el misal, y ponerles una melodía, que eso sería lo suyo, porque ¿de qué sirve inventar cantos si no tienen una relación directa con la misa que estamos celebrando? Es decir, que ya quedarían en el ámbito del canto, digamos, más devocional, porque, bueno, no tiene nada que ver con la liturgia. Es verdad que, por ejemplo, en España, la Conferencia Episcopal Española hizo un canto litúrgico nacional, que, bueno, pues tiene su interés. Hay algunos cantos que tienen que ver con la liturgia, tal cual, o con el tiempo litúrgico, pero en el misal, cada día o cada fiesta tiene un texto. Y creo que es una pena que no se utilice y se musicalice. Yo me consta que, por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica, pues algunas personas, digamos, siguiendo las directrices de la conferencia episcopal de allí, pues han llevado, están trabajando, haciendo un gran trabajo, creo, de los textos litúrgicos, esos textos litúrgicos del misal, en lengua inglesa los están poniendo con melodías gregorianas. Y de hecho también se está haciendo en lengua española. Pienso que eso sería de gran interés. Yo, por ejemplo, he tomado algún texto de esos y lo he utilizado, un texto que me transmitieron
de una persona que hizo un esfuerzo, y yo pienso que es meritorio y que tendrían que, vamos, que publicarlo y utilizarlo de manera, y aquí lo felicito, si me escucha, en castellano, lengua castellana, poner los textos propios, o sea, por ejemplo, ahora el vidi aquam, el visto al agua, etcétera, en lengua española, pero guardando la melodía gregoriana en la medida de lo posible. Y eso creo que es un buen trabajo que se tendría que hacer en toda la liturgia de la Iglesia, de hecho. Bueno, si el canto no contuviera el texto, ya digo que hay cantos que no tienen nada que ver con el texto de la antífona de comunión, es loable o sería loable, de hecho aquí algún sacerdote lo hace, que por lo menos el sacerdote lo recite, esa antífona de comunión. El sacerdote pica el cáliz y la patena, en algunos lugares se mantiene la forma tradicional de hacerlo, es decir, el sacerdote se purifica los dedos con los que ha tocado el cuerpo de Cristo, primero con un poco de vino y después con agua. Después la ablución a veces se hacen con vino y con agua, es decir, el vino para ser una materia, digamos, más noble, y para poder limpiar lo mejor posible, purificar lo mejor posible el cáliz, para, digamos, quitar las parcelas o las partículas que hayan podido quedar del cuerpo de Cristo. Y después con agua, digamos, pues para acabar de limpiar. Y el sacerdote, pues, esa ablución pues, la asume. Tras un momento de acción de gracias, el celebrante recita o canta la oración de poscomunión, imparte la bendición y dice o canta el ite missa est. Y bueno, pues generalmente pues, se suele hacer pues una oración, un canto a la Virgen, pues como se hace en la forma extraordinaria, también se puede hacer, etcétera, ¿no? Es verdad que entre el momento de la comunión, digamos, de las abluciones, ese momento de silencio, desgraciadamente se destruye, se suprime, porque bueno, pues viene a bien pues algún laico que le da por hacer alguna reflexión personal sobre, digamos, una tercera o cuarta homilía, que, bueno, si cada uno puede hacer su propia meditación, es decir, creo yo que es loable un momento de silencio, y que no hace falta ahí poner más palabras. Es que parece que tenemos miedo al silencio, es decir, un horror vacui, ¿no? Es decir, un horror al vacío, y precisamente es un vacío, porque ese vacío está lleno de la presencia de Dios, precisamente. Entonces, bueno, pues acabo con esta descripción de la misa. Bueno, pues viendo que por lo esencial no hay una diferencia entre las dos formas, no hay que verlas. Las hay, podríamos decir que son interpretables, o podrían ser interpretables, y ahí hay el problema, el interpretar esas posibles diferencias. Y es lo que veremos, Dios mediante, la semana que viene. Ver cómo interpretar esas diferencias, o cómo interpretar esa reforma litúrgica, y cómo vivirla, claro, porque claro, no simplemente interpretarla y verlo desde el mundo de las ideas, sino es el cómo vivirlo hoy en día, cómo podemos vivirlo. Bueno, les dejo para este tiempo, para las preguntas, y a las personas que ustedes, digamos que quisieron preguntarme, pero desgraciadamente la emisión quedó así como cortada por culpa, fue un problema técnico, pues si se acuerdan o lo escribieron esas preguntas, pues las pueden hacer ahora en este momento, y si no, pues si alguien tiene alguna pregunta que hacer sobre lo que se ha expuesto hoy, pues está invitado a hacerlo ahora. Les simplemente recuerdo que intenten, pues, por lo menos 2 preguntas, que sean lo más breve posible, para que todo el mundo que quiera preguntar lo haga. Gracias. Bueno, había quedado Sí. pendiente Florencia y Jacqueline. Jacqueline, ajá. Padre, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, hace el tema anterior hablaba un poquito sobre el altar. Yo estuve participando en algunas misiones en la sierra, y el padre llevaba la piedra de ara en cada Eucaristía, que era donde estaba la reliquia de algún santo, y cada que se hacía la Eucaristía se ponía la piedra de ara.
Sí. Ya después, bueno, no después, se han consagrado siempre los altares, pero él decía que no todos los altares de las comunidades indígenas podían estar bendecidas porque no había como esa conciencia del respeto al altar. Por eso él cargaba la piedra de Ara. Ahorita en este tiempo, todavía se utiliza la piedra de Ara, todavía se recomienda. Hombre, recomendado es en el sentido, vamos a ver, la piedra de altar, el Ara, ese Ara, se utilizaba principalmente cuando los altares, bueno, incluso hoy en día, ¿no? Cuando los altares son de otro material que no sea piedra, es decir, por ejemplo, madera. Aquí, por ejemplo, en el barroco, los altares barrocos generalmente estaban construidos de madera, o están construidos de madera. ¿Por qué? Porque son más fáciles de cincelar, entonces lo que es el altar en sí, la mesa del altar, con la decoración, digamos, lo que es la parte baja, los laterales, en consonancia con el retablo, era de madera. Pero claro, el altar no podía ser de madera como tal. Entonces, por eso está esa piedra que tiene una forma, pues debe tener unos 30 centímetros de cada lado más o menos, y en la parte central tiene un orificio que es tapado y es donde hay una reliquia. Y normalmente están señaladas 5 cruces que han sido consagradas, es decir, es una ara que es consagrada. Entonces, se entendía que como encima de un altar de madera no se podía celebrar la Santa Misa, pues tenía que hacerse, y por eso se tenía esa piedra de esa ara. Si el altar era ya de por sí de piedra, aquí algunas veces en algunas iglesias en las que había un altar románico o gótico, se revestía el altar, lo que era la piedra del altar, como tal, de madera para darle el aspecto barroco, pero se mantenía lo que es la parte alta del ara como tal. Es decir, que no se suprimía ni se desaparecía. Entonces, es verdad que hoy en día, en principio, no es obligatorio esa piedra, esa ara. Yo diría que es aconsejable, más bien. Porque en una iglesia, digamos, constituida hacia una iglesia como iglesia, es decir, una iglesia que sea bendecida, una iglesia en la que se celebra habitualmente la Santa Misa, es decir, una parroquia, un oratorio, la iglesia de un convento, etcétera, aunque no hayan sido consagrada, pero si ha sido bendecida, pues hombre, pienso que es deseable que el altar al menos tenga el ara. Y en muchos existe ese ara, es decir, un altar de madera, de formas modernas, pero bueno, pues ahí está eso. Vamos a ver, yo estoy aquí buscando en el código, pero claro, los altares, ya digo, no deben ser necesariamente, ya digo, consagrados, pueden ser bendecidos. Lo que se aconseja que sean consagrados, sobre todo una parroquia, ¿no? Una catedral, bueno, ya por supuesto, ¿no? Etcétera. Pues yo veo la actitud del sacerdote, es decir, pues son altares que son mesas en las que a lo mejor no se celebra la Santa Misa en todo el año y bueno, pues es loable que esté ahí. Los ortodoxos, ellos utilizan un paño, como una especie de corporal, en la que tienen las reliquias puestas. Es decir, pero claro, en una época en la que los turcos pues invadían las zonas y tenían que celebrar la misa y salir corriendo casi como quien dice, pues ellos inventaron, digamos, o crearon esa forma de, digamos, de altar, entre comillas, portátil, es decir, que ahí están sujetas las reliquias en ese lienzo. No sé si respondo a su pregunta. Sí, padre, muchas gracias. A usted. Florencia, no sé si gustas preguntar, sí. Florencia. Sí, hola, buenas tardes, padre. La pregunta que me había quedado a mí es una situación particular acá en Argentina y después una general, digamos que me parece que todos lo estamos sufriendo o lo vamos a sufrir en algún momento. Acá en Argentina, en el misal romano, en la parte del Ecce Agnus Dei, o sea, cuando el sacerdote eleva la hostia,
y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Sí. No sé por qué, y todavía no encontré la respuesta al por qué, pero acá en Argentina tenemos un asterisco rojo que dice que está prohibido arrodillarse, o sea, y especifica que para el territorio de Argentina, o sea, para Argentina está prohibido arrodillarse en ese momento. Vamos a ver. Mi dicotomía va en que yo por orden de mi director espiritual, por consejo en realidad, hay ciertas cosas que yo trato de conciliar o por lo menos de reflejar en continuidad lo que es la misa extraordinaria con la ordinaria. O sea, trato de conciliar las dos formas, porque hubo un punto en que a mí la misa, el Novus Ordo me hacía muy mal, por una cuestión de que veía muchas cosas, lamentablemente todos los abusos hieren mucho. Entonces, cuando yo me empecé a ver estas relaciones, porque como usted dice, no es que están aisladas las dos formas y que se las tiene que ver como que, digamos, no respetan o no reflejan básicamente lo mismo, porque ahí entramos en otro tipo de error. Pero con ese particular, digamos, punto, como que he entrado en conflicto con algunas personas, y entonces como que yo no entiendo de que si, por ejemplo, si hiciéramos caso realmente a las rúbricas del misal, sería otro cantar, que seguramente usted la semana que viene lo va a explicar bien. O sea, si hubiéramos hecho bien la interpretación de todas esas cosas, no habría problema en seguir el misal. El problema está en la arbitrariedad de querer respetar ciertas cosas, sí, y otras no. Y a mí, en decatación por todo esto, me queda como el resumen de que es un problema con que la gente se arrodille, o que la gente muestre un poco más de devoción de lo mínimo que nos piden. Vamos, como que ese es el conflicto, y yo no sé si lo que hago está bien o está mal, es como que me queda ahí. Vamos a ver, en el misal romano, digamos, la versión española, yo tengo es una versión, ya tiene un poco de tiempo, así que no me he traído el misal de la iglesia, pero vamos, las rúbricas son generalmente las mismas. Aquí dice, el sacerdote hace genuflexión, toma el pan consagrado y sosteniéndolo un poco elevado sobre la patena, lo muestra al pueblo diciendo, este es el Cordero de Dios, el chañude, ¿no? Quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Y juntamente con el pueblo añade una sola vez, Señor, no soy digno, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no dice absolutamente nada que el pueblo se pueda o no arrodillar, ni nada de nada. Aquí es la praxis, que hay lugares en las que hay personas que en ese momento se arrodillan. En Francia, en la forma ordinaria, claro, también depende qué sitio, o depende qué lugar o qué comunidad, entendámonos. Los fieles están acostumbrados, la mayoría, sobre todo de cierta edad, no de cierta edad, de mucha edad, sino de cierta edad de menos edad, digamos, los más jóvenes. En ese momento se arrodillan también. Es decir, yo estoy con usted porque en el hecho de que yo no entiendo cómo institucionalmente, es decir, a nivel de los obispos, vayan a reducir ese tipo de cosas, porque es que el que los fieles se arrodillen no tiene ninguna incidencia. Es decir, los fieles se arrodillan. Los que quieran arrodillarse, claro. Es decir, y no me parece normal, no me parece absolutamente normal que en el misal incluso aparezca una rúbrica que lo prohíba. No me parece normal. No me parece normal. Es que igualmente sí, lo que hacen las conferencias episcopales realmente no es nada normal, si vamos al caso, pero se toman ciertas atribuciones que jurídicamente y canónicamente no tienen, y como nadie entiende que no tienen esas, digamos, esos poderes, por decirlo de alguna manera, ejecutan ese tipo de acciones. Yo sé que el misal, porque lo he visto, el misal de acá de Argentina tiene esa salvedad, y dice específicamente para el territorio de Argentina. Le creo.
Pero el problema que hay ahí, digamos que es más amplio. Y no quiero extenderme más, pues si hay alguna pregunta más. El problema es que por un lado se pide o se dice, claro, cada conferencia episcopal nacional pues puede, digamos, dar leyes o normas sobre la liturgia para su territorio. Muy bien. Pero claro, y entonces eso se hace en nombre de la diversidad, digámoslo así, la riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de hecho, la actitud no es esa, porque, ¿cómo decir? A usted se le podía decir, pues a usted le permitimos que usted pueda arrodillarse en ese momento, como si quiere estar usted arrodillado durante toda la Santa Misa. Pero, de hecho, a usted se le impide. Es decir, se está erigiendo, digamos, a partir de un concepto que se está negando por otro lado. Es decir, o un lado o el otro. Me parece digamos, a nivel intelectual me parece algo un poco sospechoso. Es una dicotomía terrible, o sea, sí. Entonces, sí, efectivamente. Entonces, claro, le queda a usted su conciencia. Claro, si el misal en su país dice eso, claro, normalmente usted está, porque usted pertenece a la iglesia, digamos, a esa diócesis que pertenece a esa conferencia episcopal, usted como fiel de esa diócesis estaría obligada a hacer según se dice en las rúbricas. Pero claro, ya está, así que su conciencia, yo pienso que en cierta manera está casi por encima de las mismas rúbricas, en ese sentido, entiéndame. No quiero decir que aquí todo el mundo haga lo que le parezca, le vengan ganas. No, por supuesto. Pero en esa conciencia. Y me parece, y ahora digo, a mí es que me parece muy chocante esa rúbrica. Pues hay más, pero vamos, que por lo menos esa rúbrica a mí me parece hasta chocante. Entonces, bueno, yo lo dejo ahí. Yo, si quiere, la semana que viene podemos ahondar más en el tema, o si quiere, personalmente podemos hablar más sobre estas cuestiones. Pero ya le digo, ya de por sí me parece un poco chocante. Personalmente, yo no sabía, no conocía esa realidad, pero me parece muy chocante. Y lo otro rápido que le pregunto es por el tema de que ahora, que ya lo ha hablado y ahora lo volvió a decir, con este tema del coronavirus y todo eso, se está obligando básicamente en contra de todo criterio científico o sagrado a que la gente comulgue de la mano por disque higiene. Y yo escuché una entrevista de Monseñor Schneider que dijo, bueno, que obviamente los obispos no pueden hacer eso, pero sacando que no lo pueden y lo hacen igual, como muchas cosas que hacen, entonces sacando eso, él dio una práctica que a mí me pareció dentro de todo coherente, inclusive, pero no sé si se puede, es que, por ejemplo, él decía de hacer un corporal, o conseguir un corporal de lino, y usarlo, o sea, ponerlo sobre la mano, nuestra mano del fiel, y que bueno, que el sacerdote ahí deposite la forma, y que bueno, uno lo consuma sin tocarlo, y después en su casa purificarlo. Digamos, para que ahí estamos evitando el contacto por doble o triple vía, si se quisiera argumentar alguna cosa sanitaria, digamos. Sí. De hecho, a mí me consta que en algún lugar en Estados Unidos parece ser que eso se ha hecho, se ha realizado. Es decir, con un pequeño corporal, muy pequeño, que ocupe, digamos, lo que es la palma de la mano, más o menos, la cual el sacerdote deposita la forma consagrada y el fiel, pues comulga, claro, sin tocar ni la mano, la forma, ni tocarla con la mano, de una manera, ¿no? ¿Qué decirle? Es verdad que no está mal esa iniciativa. Yo la veo un poco complicada en cierta manera. Yo, por ejemplo, aquí en España hay un sacerdote que ha utilizado las pinzas quirúrgicas, que son muy largas, para poder dar la comunión. Bueno, en la Edad Media, cuando era la peste negra, se utilizaban unas pinzas muy largas para poder dar la comunión a los fieles que estaban apestados. Esos utensilios estaban, sí. Sí, siguen. Por ejemplo, en Tierra Santa, en los franciscanos, en un museo de ellos, me consta que tenían unas pinzas largas y que, bueno, pues se utilizaba para ello. Bueno, muy bien.
Aquí está el problema de que aquí los obispos, o todos los sacerdotes, se convierten en jueces y a veces incluso hasta en dictadores. Es decir, no se va a... Porque la transmisión, digamos, del virus se puede dar porque una persona se haya tocado la cara, la boca, la nariz, etcétera, y puede tener el virus en la palma de la mano y haya estado tocando todo lo habido y por haber porque los guantes incluso tampoco protegen en sí. Una persona que tiene unos guantes y están ya, los guantes están con el virus ahí, en la superficie, el virus en esa superficie se mantiene durante un cierto tiempo. Si esa persona llega a la iglesia y empieza a tocar el banco, ahora los barrotes para entrar en la iglesia, ahora esto, ahora lo otro, ahora el picaporte, etcétera, pues ha pasado el virus a toda la iglesia. Entonces, ¿qué más da ya casi que tome la comunión con la mano, que también va a contagiarlo todo? Entonces, es una cuestión y yo estoy esperando el momento que Dios nos libre ya de ello para que volvamos no a la nueva normalidad a la que nos están aquí diciendo el gobierno, que a uno le da miedo esa nueva normalidad, sino a la verdadera normalidad, así que volvamos a que las cosas sean normales, que nos dejemos de tantas historias raras. Sí, la verdad. Bueno, muchas gracias. Es lo que le puedo decir. Tenemos la manita levantada de Manuel. Sí. Bueno, padre, buenas tardes acá en Argentina, ya buenas noches. Quería hacer una pregunta, antes que nada un comentario. Usted decía que poscomunión, por así decirlo, allá se leían largos monólogos, canciones inventadas. Acá tenemos algo peor, que es el síndrome de Martín Valverde. Todo el mundo le encanta cantar canciones de Martín Valverde y son larguísimas, 6, 7 minutos. Uno canta la de Verum gregoriano que dura 1 minuto y medio y se enloquecen todos. Pero, bueno, comentario nada más. Hay una cuestión que le quería preguntar, que no la quiero preguntar la clase que viene porque me parece algo muy puntual acá, de este tema, que usted nombró el saludo de la paz, ¿no? ¿Se puede, no, en el saludo de la paz, por ejemplo, arrodillarse y no dar la paz? O sea, ¿por qué arrodillarme? Porque uno tampoco puede caer en la falta de caridad que viene la doña con toda su buena voluntad de querido, confe, la paz, y bueno, no le va a decir, no señora, yo no doy la paz. Pero dar el gesto de, bueno, me arrodillo, no me den la paz porque estoy arrodillado, ¿no? ¿Se podría hacer eso de evitar el saludo de la paz? Porque en realidad el saludo de la paz, como usted bien dijo, perdió completamente su sentido. Ya no tiene ninguna especie de sentido, es más, hasta a veces se usa para compartir comentarios, saludarse por el cumpleaños, no tiene ningún sentido sagrado, inclusive acá en las hispanas se usaba el portapaz, que le daba todo un sentido sagrado al saludo de la paz, y ahora ya... He olvidado citarlo, ¿no? El hecho del instrumento del portapaz. A mí me ha llegado incluso a pasar que yo estando arrodillado, alguna persona se me ha acercado para darme la paz. Entonces ya es que ya ni arrodillado, es decir, que ya es imposible, digamos, huir de este gran amor fraterno, ¿no? Es decir, vamos a ver, no es que se vaya a acabar el mundo, que acabará el mundo, pues dices, bueno, pues entonces saludo a toda la iglesia, ¿no? A todas las personas que están dentro de la iglesia. Bueno, se va a acabar el mundo, pues yo quiero estar en paz con todo el mundo, ¿no? Pero me parece inútil, en ese sentido, el que se tenga que dar a toda la iglesia, a todos los que están dentro de la iglesia, o a todos, vamos, a todo lo que está en la bancada. Es decir, esto no es así. Es decir, la paz, como yo repito, incluso en nuestro misal romano, en la nueva edición, se insiste, además, es que en la rúbrica lo dice, que la paz se dará únicamente con un gesto moderado, digamos, discreto, a las personas que están inmediatamente al lado, es decir, que está a mi derecha o a mi izquierda, y ya está. Incluso no volverse, porque era pequeño, a mí me enseñaban a no girarme en la iglesia, a no volverme hacia atrás, que era de muy mala educación, me decían. Entonces, si yo tengo que dar la paz al que está detrás y el de detrás me tiene que estar dando la paz a mí, de delante, vamos, quiero decir, etcétera, pues ya se pierde, pues ya se convierte esto en, pues eso, en una fiesta en la que estamos y ahí todos nos damos, y bueno, luego los abrazos y los grandes arrumacos que uno se da, ¿no?
que simplemente es un gesto sobrio, porque la liturgia es sobria, pues tiene que ser sobrio también. Es decir, vamos, porque no es el momento de, ya como usted dice, ¿no? De hacer comentarios. Los comentarios están para después de la misa, cuando estemos en la puerta, o estamos tomando un café, etcétera. Pero no es, la liturgia no es eso. Francamente. Por eso incluso había el portapaz, es decir, que el sacerdote pues besaba el portapaz, y el portapaz era el, digamos, el instrumento a través del cual se transmitía la paz. Bueno, pues cayó en desuso y tal. Inclusive era ampliamente venerado, porque antes de venerarlo había que hacer una reverencia, o sea, no es que cualquiera lo recibía, era todo un ciclo. Eso se ha perdido completamente. Sí, en los monasterios, en los que ese gesto de esa manera se sigue haciendo, o en los conventos en los que las comunidades de frailes o de monjas o de religiosas pues siguen siendo comunidades, digamos, fervientes y etcétera, pues se hace, es decir, antes de dar la paz, inmediatamente antes hay una inclinación, es decir, una veneración hacia la persona, y después eso, el gesto de la paz. Pero vamos, es que no... Y aquí se arma una zapatiesta, como decimos aquí vulgarmente en España. Decir, porque es que, no sé, es decir, ya rompe el ritmo de la Eucaristía. Además, está Cristo presente en la Eucaristía. Incluso creo que incluso es un cierto gesto de poca piedad hacia nuestro Señor presente en la Eucaristía, encima del altar, ¿no? Inclusive acá hay un canto propio, que es el canto de la paz. Se canta antes del Años Dei, entonces le da el tiempo a la gente. Por eso, por ejemplo, aquí ya está cayendo en desuso, se sigue usando en ciertos ambientes, ¿no? Yo creo que no tiene ningún sentido, porque hay que canto a la paz, es un gesto, no hay un canto. Que no sé. No, inclusive acá lo cantan en hebreo, como los judíos, el canto judío, de Shalom, no sé cuánto, lo cantan en castellano y después cantan el Cordero de Dios. Bueno, el Ebenu Shalom Alejem, ¿no? Ese mismo, pero eso es de los judíos, no de los cristianos. En fin. Claro, sí, pero si cantamos en latín se pudre todo. Yo canto en latín y se pegan el grito en el cielo. Cantan en hebreo y bueno, ya, ¿usted qué quiere decir? Bueno, gracias, padre. De nada, hombre. ¿Alguna pregunta más? Ya están las manitas de Angélica. A ver. Adelante. Sí. No sé qué es el portapaz, ¿qué es eso? No me ha tocado a mí. Sí, bueno, porque es que ya eso no se utiliza. A lo mejor usted lo encontrará en un museo de una catedral o de algún convento o algo así. Era digamos, un instrumento, una pieza, que era pues un tamaño así más o menos, que se cogía por detrás con un asa, es decir, era llevado, y generalmente aparecía un Agnus Dei, un Cordero de Dios, generalmente representado, y eso era lo que se daba a besar. Ese era digamos, el portapaz, precisamente. Entonces, el ministro que lo llevaba, es decir, lo llevaba cogido por ese asa detrás, y claro, estaba muy ornado, es decir, pues tenía un borde ornado, es decir, de plata, o etcétera, ¿no? Es decir, que era de un relieve, pues, digamos, de una factura, digamos, de calidad, ¿no? De arte, gran arte. Ya digo, usted va a un museo catedralicio y lo verá, puede verlo. Como dentro de los instrumentos que se utilizaba en la misa. Por ejemplo. Ok. Les comparto bueno, encontré estas imágenes. Ajá. Yo tampoco los conocía, pero bueno, mírenlos. Gracias. Tan bonitos. También aquí en México claro, también. Son preciosos. ¿Cómo? Sí, digo que aquí en la Ciudad de México también el rito de la paz, el momento de la paz, parece romería. Y estén quienes estén, o sea, no nada más los feligreses, también. Bueno, el sacerdote baja a los fieles y va por todo el pasillo arriba y abajo, es decir, no tiene fin. Incluso había un vídeo de un sacerdote que iba con esta especie de monopatín que no lleva asa, ¿no? Es decir, se subía encima y entonces iba paseándose por lo que es el scooter.
es aberrante, ¿no? Francamente, porque... Pues sí, la falta de reverencia hacia nuestro Señor, Efectivamente, pues sí parece romería. Bueno, gracias. A usted. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Y si no, pues ya lo dejamos. Bueno, pues creo que está todo claro. Pues nada, pues la semana que viene, Dios mediante, ya le digo, será la última sesión de este curso. Y bueno, pues ya será más en plan, digamos, una conclusión de todo el curso. Ya como les he dicho, pues un poco una manera de ver la liturgia desde nuestra óptica, ¿no? Como fieles, simples cristianos que estamos y que participamos de la liturgia de la Iglesia y que queremos vivirla, digamos, obtener un fruto de la celebración en particular de la Santa Misa, y que, bueno, aparte de todas estas situaciones que, bueno, que no están en consonancia con lo que realmente debería ser la liturgia, bueno, pues cómo poder vivirlo, ¿no? Y hacerlo, y desde ese espíritu que nos repetía el Papa Benedicto XVI, desde una hermenéutica de la continuidad, ¿no? O una reforma de la reforma llamada, ¿no? Pues nada, pues les agradezco la atención y bueno, pues Dios mediante hasta la semana que viene. Y bueno, Gracias, Padre Jordi. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Gracias. Muchas gracias, padre. Gracias, Muchas Jordi. gracias. Gracias. Muchas gracias. Buena semana.